Bienvenidos al Discipulado para Jóvenes de Iglesia Shekinah Ministerios Ebenezer. Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es una enorme bendición estar en este lugar y poder llegar, ¿verdad?, hasta su hogar o hasta el trabajo, hasta el lugar en donde ustedes se encuentren, pues viendo esta transmisión o escuchando, ¿verdad?, esta palabra. Y antes que nada te voy a invitar a que juntos podamos poner este tiempo en las manos del Señor, ¿verdad?, y que le pidamos que Él sea el que hable a nuestro corazón. Papito Santo, en esta noche venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque nuevas son tus misericordias, por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia, Señor amado. Venimos esta noche poniendo delante de tu presencia nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Rendimos, Señor, delante de tu presencia toda corona, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de ti, Señor. Te pedimos que por favor un espíritu de revelación, un espíritu de gracia, que tu amor, que tu misericordia esta noche pueda acompañarnos, Señor, y que seas tú el que hable a nuestro corazón. Bendecimos, Señor amado, cada una de las familias que hoy se unieron, Señor, a esta transmisión. Bendecimos cada uno de los hogares, cada una de las mesas. Te suplicamos que tú seas el que esté en medio de nosotros esta noche, Papito Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pues le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da de estar en esta noche. También quiero agradecer a mis padres espirituales por el honroso privilegio que me dan esta noche. Y pues esta noche se me encomendó platicar con ustedes acerca de las buenas obras. Y si tú tienes cerca de ti pues tu Biblia, tu cuaderno, tu computadora, tu dispositivo móvil, en donde puedas apuntar, te voy a invitar, ¿verdad?, a que lo tengas ahí a la mano y que juntos podamos ver a la luz de la palabra cuáles son las buenas acciones que nosotros debemos de tener como hijos de Dios. Y para empezar vamos a ver qué es una obra. Según el griego 2041 del diccionario Strong, dice que es un acto, es una acción, es hacer o es un hecho, ¿verdad? Por lo que esto nos dice que toda nuestra vida por completo se resume, ¿verdad?, en una obra. Nuestra vida completamente, en cada momento de ella, pues nosotros tenemos acciones y depende, ¿verdad?, de lo que haya en nuestro corazón, depende de la enseñanza, depende de cómo nosotros hemos permitido formarnos de esa manera, ¿verdad? Vamos a actuar y vamos a empezar con Mateo 24 del 10 al 13. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente y dice: y muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán, y aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Y ustedes dirán, ¿por qué estamos empezando, verdad, con este versículo? Pues con estos versículos sí vamos a hablar de las buenas obras o las buenas acciones. Vamos a empezar con este porque nos habla, ¿verdad?, que en el último tiempo estas van a ser las acciones o el comportamiento o la manera de ser de muchos, ¿verdad? Y nuestra labor, nuestra misión como hijos de Dios, ¿verdad?, es pedirle al Señor que nosotros no tengamos estos comportamientos, porque fuimos escogidos como la generación que iba a vivir los últimos tiempos, iba a ver la venida de nuestro Señor, ¿verdad? Y en el versículo 13 dice: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Quiere decir que si nosotros le pedimos al Señor no tener estas actitudes, sino actuar de esta forma, podremos verlo a Él, ¿verdad? Podremos ver su regreso, y sabemos que el Señor pronto viene, su venida está cerca y Él viene por unos hijos que lo honren en cada momento de su vida, en cada paso, en cada accionar, ¿verdad? Y para poder ver cuáles son los comportamientos, las acciones, la forma de ser de los hijos de Dios, pues el Señor nos dejó su palabra, ¿verdad?, la Biblia, y a través del Espíritu Santo Él nos hace saber
qué es lo que hay en nuestro corazón. En la palabra podemos encontrar infinidad de promesas para nuestra vida. En la palabra encontramos enseñanzas, en la palabra encontramos consejo, en la palabra pues encontramos, ¿verdad?, para cada uno de los momentos de nuestra vida algo que Él dejó escrito. Y vamos a seguir con 2 de Timoteo 3:16. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y si se dan cuenta, dice, es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Él vivió, ¿verdad? El Señor vivió aquí en la tierra y Él fue humano como nosotros. Y nosotros en nuestra humanidad nos cuesta muchas veces reconocer aquellas debilidades que nosotros tenemos, aquellos comportamientos que no están bien delante de los ojos del Señor, aquello que quizá no le agrada a Él, ¿verdad? Entonces Él nos dice que por medio de la palabra Él nos va a hacer saber aquello que no le agrada de nosotros. Y en el versículo 17 nos dice: Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo, para que haga toda buena obra. Y tú te vas a preguntar que tú como joven, nosotros como jóvenes, ¿para qué somos capacitados? ¿Para qué somos preparados? Y más adelante podemos ver y vamos a ver para qué el Señor nos capacita, para que el Señor muchas veces forma nuestro carácter, para que el Señor permite que nosotros quizá en nuestra niñez, en nuestra adolescencia vivamos ciertas cosas, porque Él tiene un plan, un propósito, Él tiene, ¿verdad?, para cada uno de nosotros un diseño diferente. Y para poder nosotros tener buenas acciones o buenas obras, primero tenemos que empezar con ciertas cosas. Y vamos a ver, ¿verdad?, que empezando con ciertas cosas nosotros, como fruto de eso vamos a tener buenas acciones, y una de ellas, la primera que vamos a ver, es honrar a los padres. Sabemos que no solamente tenemos padres biológicos, también tenemos padres espirituales, ¿verdad? En Éxodo 20:12, yo sé que siempre nos dicen, ¿verdad?, honra a tu padre y tu madre y tendrás larga vida. Y vamos a leer la traducción del lenguaje actual, y esta dice: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Pero si se dan cuenta, dice: y cuiden a su padre y a su madre. Yo sé que muchas veces nosotros como hijos es difícil. Yo estaba buscando, ¿verdad?, que era cuidar, y es preocuparse, es cubrir, es estar al tanto de. Y a veces nosotros tenemos esa fuerza, queremos hacerlo todo rápido, y nuestros papás quizá ya no tienen la misma fuerza, ya no tienen la misma gana, ¿verdad? Y nosotros queremos hacerlo todo ya y no los esperamos a ellos, ¿verdad? Parte de nosotros como honrar a nuestros padres y a nuestros padres biológicos y espirituales, pues es también cubrir aquellas faltas de conocimiento que ellos tienen. Y les voy a poner un ejemplo, y es la tecnología, ¿verdad? A veces ellos, mira, yo no sé usar mi teléfono, y a veces nosotros no nos tomamos el tiempo, no tenemos esa paciencia, esa dedicación de poderles decir a ellos, mira, se hace de esta manera. Y es bien curioso, ¿verdad? Porque a veces sí la tenemos para otras personas, pero para ellos no, ¿verdad? Entonces debemos de suplicarle, pedirle al Señor con todo nuestro corazón que nos enseñe la manera correcta para poderlos honrar como ellos se merecen. Debemos pedirle al Señor que nos dé ese amor, ¿verdad?, esa paciencia para con ellos. Y pues el Señor, ¿verdad?, en cada una de sus promesas hay como un recito. Y el Señor cuando nos dice, miren, honren a sus padres, cuídenlos, Él nos va a dar larga vida, ¿verdad? Y no solo nos va a dar vida en años y en días, sino también va a hacer que con eso pues nosotros seamos bendecidos. Entonces debemos de pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos enseñe a honrarlos como ellos se merecen y como el Señor quiere que los honremos. Otra de las acciones que debemos tomar es orar.
Sabemos que orar no es más que hablar con Dios, ¿verdad? Y en Mateo 6:6 dice, cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas, vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí, en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto, ¿verdad? Cuando nosotros queremos contarle algo a alguien de confianza, no se lo contamos enfrente de todos, ¿verdad? Sino hablamos a solas con esa persona, y el Señor debe ser esa persona, el Señor debe ser alguien al que nosotros le tenemos nuestra confianza completa y entera, ¿verdad? Aquel que nosotros podemos irle a decir qué es lo que pensamos, aquello que necesitamos, aquello que carecemos, aquello que nos agrada, aquello que nos ilusiona, que nos emociona, ¿verdad? Y dice que el Señor ahí, en lo secreto, cuando nosotros le contamos todo, incluso nosotros podemos llegar con Él y decirle, mira, fíjate que yo estoy teniendo estos pensamientos, o yo estoy pensando, yo estoy sintiendo de esta manera. Y si nosotros le pedimos que Él cambie nuestra forma de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar, Él ahí en lo secreto nos lo va a conceder. Pero ¿para qué vamos a orar? Aparte, ¿verdad?, de contarle todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que soñamos, lo que anhelamos. En Proverbios 3, del 5 al 8 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio teme al Señor y aléjate del mal. Quiere decir que nosotros cuando oramos también estamos buscando su aprobación, ¿verdad? Cuando nosotros vamos con Él y le decimos, mira, ¿te agrada esto? ¿Es esta la actitud que yo debo de tomar? ¿Es este el caminar que yo debo de tener? ¿Es esta la decisión que yo debo de hacer? Entonces le estamos diciendo que nos apruebe, ¿verdad? Y pues el Señor ahí nos va a contestar por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Él nos va a hacer saber si es lo correcto o no es lo correcto. En el versículo 8 nos dice, entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos, ¿verdad? Una vez más vemos que cuando nosotros cumplimos un requisito, el Señor también nos da una promesa. Otra acción que nosotros debemos de tomar es ofrendar. En 2 de Corintios 9, 7 y 8 nos dice, y cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Y aquí nos está diciendo cuando cada uno debe decidir dar en su corazón. Cuando hablamos de ofrenda, no solamente hablamos de la ofrenda monetaria, también hablamos de la ofrendar nuestro tiempo, de ofrendar nuestros dones, talentos, nuestro conocimiento, aquello que el Señor nos ha permitido tener en algún momento, aquello que el Señor nos ha permitido, que nos ha dado, ¿verdad?, en su infinita misericordia. De la misma manera que nosotros lo recibamos, también de esa forma debemos despojarnos de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le enseñamos a alguien aquello que aprendimos, estamos ofrendando. Y dice que cuando nosotros lo damos de todo corazón y con alegría, el Señor nos va a abundar aún más para poder dar también, ¿verdad? No nos dice que nos va a dar para derrochar, no nos dice que nos va a dar para que nosotros nos quedemos con eso, nos dice que nos va a dar y nos va a abundar para hacer toda buena obra. El siguiente punto, la siguiente acción que debemos de tomar es el ayuno. El ayuno es más que aguantar hambre, por decirlo así, ¿verdad? O en pocas palabras, para algunos es así. Vamos a leer, ¿verdad?, qué es en realidad el verdadero ayuno. Mateo 6, 17 y 18 nos dice, pero tú
cuando ayunes, lávate la cara y peínate. A mí me llamó mucho la atención este versículo, ¿verdad? Porque en pocas palabras lo que nos está diciendo es: arréglate, haz tu día normal, haz como si nada estuviera pasando. Ahora no quiere decir que nos vayamos a quedar en pijama o ahí en la casa o en nuestra cama, no, ¿verdad? Está diciendo: lávate la cara y peínate, arréglate, vístete normal, ¿verdad? Y en el siguiente versículo, en el 18, nos dice: así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces no es necesario, ¿verdad?, que todos los demás sepan lo que estamos haciendo. Y no pasa solo con el ayuno, también nos lo dice en la oración, ¿verdad?, que debemos de cerrar la puerta y hacerlo a solas. Pasa cuando estamos ofrendando, pasa cuando le estamos ayudando a alguien, ¿verdad? No hace falta hacerlo para que todos los demás nos miren. De hecho, debe ser en lo secreto, ¿verdad? Porque en realidad nuestras acciones deben de ser para agradar el corazón del Señor y no para ser vistos. Y ayuno, según el griego 35:22, es abstenerse de alimento. Cuando hablamos de alimento, sabemos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. De la misma manera, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo se alimentan. Nuestro cuerpo con, pues, alimento físico, ¿verdad? Y algunos comemos más que otros, ¿verdad? También el alimento espiritual. En 1 Corintios 10:3 nos habla que a Moisés y a los que lo acompañaban, a los que estaban con él, les dieron del mismo alimento espiritual. También encontramos, ¿verdad?, en la palabra que la palabra es figura de nuestro alimento espiritual, cuando nos dice que debemos anhelar, ¿verdad?, la palabra como leche, ¿verdad?, como los niños. También el alimento del alma. Y con haciendo un paréntesis, debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nuestra alma se alimenta de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Entonces debemos de tener muchísimo cuidado con lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Porque si nosotros nos alimentamos de algo incorrecto, de la comida incorrecta, vamos a tener frutos que desagradan al Señor. Y por ejemplo, en Gálatas 5:19 dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza y sensualidad, ¿verdad? Entonces, esto es fruto, ¿verdad?, de aquello que nosotros nos hemos estado llenando. Debemos de pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos revele cuando nosotros estamos comiendo de algo incorrecto. Pero siguiendo con el tema del ayuno, vamos a ver qué es el ayuno y cuál es el verdadero ayuno que le agrada al Señor. En Isaías 58, del 1 al 5, ¿verdad?, nos explica y nos habla de que en ese momento hacían ayunos, y que de hecho dice, ¿verdad?, que algunos se sacrificaban, que algunos se humillaban delante del Señor y le decían: mira, pero ¿por qué no me oyes si yo me estoy humillando? ¿Verdad? Para ellos era como una humillación el aguantar hambre, y de hecho obligaban a los que trabajaban con ellos a hacerlo de la misma manera, cuando el ayuno debe ser voluntario, debe ser por amor, debe ser para agradar al Señor. Entonces nos dice que ese ayuno no es el que el Señor quiere. Y en Isaías 58:6 vamos a leer que nos explica cuál es el verdadero ayuno que el Señor quiere. Y dice: el ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos, encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia. A veces juzgamos, ¿verdad? A veces como seres humanos juzgamos a aquel hermano que quizás se apartó. A veces como seres humanos juzgamos a aquel hermano que quizá falló, a aquel hermano que quizá tiene una actitud que no es correcta, y no nos damos cuenta que lo estamos encarcelando, no nos damos cuenta que lo estamos señalando, no nos damos cuenta que no estamos teniendo la actitud de un hijo de Dios, cuando en realidad la palabra nos dice que Él nos capacita, que Él nos prepara, que Él nos instruye. Pero ¿para qué nos prepara?
nos prepara para amar a aquel hermano que quizás se alejó del Señor, nos prepara para decirle, ven, regresa a la casa del Padre, hay un lugar esperando por ti. Para eso en realidad el Señor nos prepara, ¿verdad? A veces como jóvenes nos da pena quizá hablar del Señor, pero mira, solo con el hecho de decirle a alguien, mira, el Señor te bendiga, el Señor tiene planes para tu vida, no sabemos quizá cuánta falta o cuán bien le estamos haciendo a su corazón. Entonces aquí el Señor nos dice que ese es el verdadero ayuno que Él desea, ¿verdad? El que nosotros, en lugar de maltratar, amemos a nuestro hermano. En el versículo 7 dice, es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres y vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Pero entonces nos está diciendo la bondad, la compasión, el compartir. En realidad ese es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno no es dejar de comer alimento físico, espiritual o de nuestra alma. El verdadero ayuno es en realidad un cambio de actitud en nuestra vida, ¿verdad? Entonces yo pude ver que aquí en este versículo encontramos, yo pude sacar 5 acciones y una de ellas era la justicia con los demás, darle libertad, ¿verdad? Con nuestras palabras a otra persona, es tener bondad con los demás, es compartir con nuestros hermanos, es ayudar al necesitado. Y el verdadero ayuno en realidad es absteniéndonos de alimentar nuestra falta de amor hacia nuestro hermano, ¿verdad? En realidad el verdadero ayuno es amando a los demás como el Señor nos amó a nosotros. El verdadero ayuno es ayudar a aquel que nos necesita, no solamente con algo físico, con algo económico, también con un abrazo, también con estar con aquel que está viviendo momentos difíciles, ¿verdad? Es compartir el dolor del otro, ¿verdad? Ese es en realidad el verdadero ayuno. Pero miren, el Señor es tan precioso, el Señor es tan hermoso siempre, que después de decirnos, mira, yo quiero que tengas esta actitud, nos da promesas, y después de decirles, ¿verdad?, cuál era el verdadero ayuno, en Isaías 58:8 dice, da una promesa bien hermosa, una palabra bien linda para todos aquellos que deciden cambiar la actitud, todos aquellos que anhelan cambiar sus actitudes. El Señor les dice, los que ayunan así brillarán como la luz en la aurora, y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Entonces, cuando nosotros decidimos cambiar nuestras actitudes, la bondad del Señor nos acompaña, la justicia del Señor nos acompaña, la bendición de Dios va con nosotros como consecuencia de nosotros tener un cambio de actitud hacia, no solo hacia los que nos rodean en nuestro círculo, nuestros padres, nuestros hermanos, sino con aquel que quizá no conocemos, quizá con aquel que no nos cae muy bien, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros de verdad decidimos tomar ese cambio de actitud, el Señor nos bendice como una consecuencia de ellos. En el versículo 9 nos dice, entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Pero también nos dice, ¿verdad?, y nos pide que hagamos algo más, y dice, levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que estamos viviendo pues en un tiempo en el que la tecnología ha ayudado en mucho, y prueba de ello es esta transmisión, y le damos gracias al Señor por eso, pero también ha servido, ¿verdad?, para otros fines. Encontramos que hay quienes que no les importa denigrar a una persona, no les importa hacer quedar mal al otro con tal de tener muchos likes o de subir el rating, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice que de verdad nos fuimos llamados nosotros como hijos de Dios a amar a aquel que lo necesita, a levantar a aquel que quizá
tropezó y se cayó, se quedó ahí, ¿verdad? Y decirle, vamos, levántate, hay algo bueno para nosotros, y es la promesa de que el Señor pronto viene. Y por eso, ¿verdad? Empezábamos con el versículo donde nos decía que el amor de muchos se enfriará. Pero en el versículo 13 nos dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y es momento de pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos dé ese amor para con nuestros padres, ese amor para con nuestros hermanos, ese amor para con nuestros hermanos de la iglesia, ese amor para aquel que necesita de su palabra, ese amor para aquel que quizá pues se alejó del Señor, ¿verdad? Hoy te digo de parte del Señor que es momento que regreses a casa. Si quizá dejaste tu primer amor, si quizá dejaste de servir, si quizá dejaste, ¿verdad?, de lado tu relación con el Señor, es momento que regreses a casa. Hay un lugar en la casa del Padre destinado para ti, y yo te voy a invitar a que esta noche podamos orar, ¿verdad?, juntos, y que le podamos pedir al Señor que nos muestre aquello que quizá no es agradable ante Él, y que nos ayude a tener las acciones, las actitudes, el corazón de un hijo del Señor. Papito Santo, en esta noche te damos gracias, Señor, por la palabra que tú diste. Te pedimos que por favor tú nos des el corazón tuyo, que nos enseñes a amar, Señor, a nuestro hermano, que nos enseñes a honrar a nuestros padres, que nos enseñes a caminar de una manera que te sea honrosa, de una manera que te sea grata. Por favor, Papito Santo, quita todo aquello que no te agrada de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, Señor, y danos tu corazón. Enséñanos a ser hijos que honran a sus padres, Señor, en todo momento y en todo lugar. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para mí ha sido una bendición enorme poder estar esta noche compartiendo contigo. Que el Señor te bendiga y espero verte en la próxima transmisión.